Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de ese conflicto desde lo que nos dice David Icke y cómo es que afecta a todo un sistema y cómo es que permite la desgracia y cómo es que hay también soluciones para salir de ahí, que es apagar el fuego del conflicto y cambiarlo por otra frecuencia y por otra vibración. Escuchemos. Que funcionan pero no están seguros de lo que funciona, o porque hay puntos en los pies o en la oreja, etcétera, que se relacionan e influyen en el cuerpo como un todo. Bueno, esto es muy simple. Si comprendes que la realidad es holográfica, porque cada parte del todo es una versión más pequeña del mismo todo. El cuerpo es una manifestación holográfica, por lo tanto, cada parte del cuerpo debe ser una versión en pequeño del todo, y es por eso que en todas las distintas partes del cuerpo encuentra relación con todo el organismo. De la misma manera, si tenemos conflictos de nuestras vidas, pues tenemos un conflicto en nuestra vida en un nivel individual, y esto sucede alrededor del mundo, en todas las distintas sociedades, y de hecho es así. Entonces, eso es una pequeña versión del todo. Un holograma actúa en ambos, y en ambos sentidos. Cuando el holograma complejo cambia, todas las partes del mismo cambian, porque es un sistema, porque son expresiones mutuas. Cambias o afectas la parte más pequeña del holograma, que en este caso es muchísima gente, millones de gente con conflictos en su vida y todo eso, y eso va a impactar en el holograma en su totalidad, que es la sociedad humana, y tendrás conflicto colectivo. Si queremos apagar el fuego en el todo, lo que llamamos sociedad humana, y una experiencia global, pues tenemos que apagar el fuego de nuestra propia vida, porque nosotros estamos alimentando el fuego, nosotros estamos creando el fuego. Esta es la razón por la que ellos quieren conflicto y perturbación en todos y en cada uno de los niveles sociales, porque saben que esto impacta constantemente entre nosotros. Tenemos conflicto individual, colectivo, y estamos manifestando el conflicto colectivo. Hay conflicto colectivo como el bombardeo en Libia, en Irak o donde sea. Los conflictos globales que impactan en el individuo, y en el individuo que reacciona con emociones mucho más viscerales que con el corazón. Así que todo está interconectado, todo impacta en todo lo demás. Pues bien, los que están detrás de la manipulación de la sociedad humana lo saben, y han estado tocando a los humanos como a un violín por mucho tiempo, y es por eso que a eso es la única razón. Pero es que eso que crearon las religiones humanas, esto es solo un porqué, ya que hay muchos otros. Por eso crearon la ciencia humana, que yo llamo ciencia prehistórica, porque por eso crearon, o más bien, porque no es ciencia, es una vaga explicación de la realidad. Es por eso que la naturaleza de la realidad difícilmente se discute alguna vez en las escuelas o en la educación. En general, sabes que ha viajado por todo el mundo. He estado en muchos países, en varios de ellos, muchas veces. He visto montones de canales de televisión, por supuesto, también en lugares, y vas haciendo shopping, canales tras canales y más canales, y nunca he visto ni uno que se hiciera con mente abierta preguntas como: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es la realidad? O sea, que humanicen y que despierte la conciencia. Es absurdo, y quiero decir, tenemos esta situación
donde probablemente la gran mayoría de la gente vive y llega al final de sus vidas creyendo, convencida, saber en dónde ha estado, pero ni siquiera se ha preguntado quién soy. Tú preguntas quién eres, o soy Charles John, o un autobús, y te cuentan la historia de sus antepasados, la historia de su vida y todo eso. Pero eso no son ellos, es su experiencia. La identidad humana propia identifica quiénes somos como nosotros mismos, sin experiencias, sin nombre, sin trabajo. ¿Quién eres? Soy un banquero. No, esa es tu experiencia, pero no eres eso. Así que cuando tú pierdes contacto con lo que sí eres y pierdes la conexión con el verdadero yo, más allá del programa, lo que queda es el programa que trabaja para dominar nuestro sentido propio de la realidad. Nuestro sentido de la realidad se convierte en nuestro punto de observación, desde donde juzgamos todo y desde donde nuestro juicio y respuesta emocional o los hechos proviene, es un círculo cerrado y repetitivo. Y a menos que lo rompamos, continuará solo, y lo rompemos y movemos. Eso continúa si no lo rompemos. Si lo rompemos, hay un punto de atención, y el punto es donde interactuamos con el mundo, de allí a aquí. ¿Sabes? He tenido experiencias asombrosas en Perú. Por lo menos en el 91, experiencias asombrosas que cambiaron mi vida para siempre. Volví a Perú con un grupo de gente de todo el mundo en abril del 2012. Y recorrimos Perú y estuvimos en Machu Picchu. Y a ese lugar donde yo tuve mi extraordinaria experiencia paranormal en el 91, llamado Chillustani, cerca de Puno, que es el lago de los que se eleva el mundo. Y este grupo recorrió esos sitios. Estos lugares fueron lugares del corazón. Cuando estás ahí, interactúas desde el corazón. Y el comportamiento y la actitud del grupo era risueña, de disfrute, de felicidad, de amor propio. Hubo un día en que realmente he sido consciente de esto desde hace mucho, y ya entienden cómo es. Algunas veces tienes una experiencia que te da en la cara. Y sucedió un día casi al final del viaje, cuando íbamos a un lugar llamado Tiwanaku, muy cerca de la frontera, en Bolivia. Un antiguo emplazamiento, un lugar muy famoso, y si indagas en la historia y las leyendas de Sudamérica, y si cualquiera se piensa que la conciencia humana o las emociones, el comportamiento y no impacta sobre el campo energético con lo que todos interactuamos, debería cruzar la frontera entre Perú y Bolivia, donde nosotros lo hicimos. Es un paso de un puente sobre el agua, de un lado de Perú y del otro Bolivia. Así que cuando has pasado a Bolivia, así de fácil, llevo una eternidad pasar por los puestos de guardia fronterizos para nuestro grupo de turistas, que solo estaría unos 3 horas en el país. Después volveríamos bien por su hospitalidad, intentando evitar su sentido del humor. Nos dirigimos a Tiwanaku pasando en un trayecto de 40 minutos por muchos retenes de policía, de militares. Bueno, si alguien viene ahora prediciendo que Bolivia se convertirá en un estado bueno, ha llegado tarde, amiguito. Tal que llegamos al sitio. Fue horrible en Tiwanaku y nos lo pasamos en grande. Aquí que en la barriga, esto lo he sentido en muchos lugares en el mundo, siempre conectado con sacrificios humanos, ¿no? Y rituales donde están involucrados estas entidades que operan desde otros niveles de realidad, pero interactuando con esta. Y esto es lo que los rituales satánicos, donde sus interacciones son ciertas cosas que hacen y las repiten cuando una atmósfera energética
que les permite hacerlo, e incluso la manifestación de esa entidad durante los rituales. Y esto es lo que se trata el sacrificio a los dioses. En el mundo antiguo, porque cuando sacrificas hay miedo, o a alguien, y la gente que participa se basa en sangre y come su carne, que es lo que llamamos católicos romanos. Creen hacer beber la sangre de Jesús y comer su carne. Eso es un engaño para encubrir lo que está sucediendo en realidad. Mientras estos niveles de realidad donde esto también está ocurriendo, las entidades perciben, o los dioses se alimentan del terror que siente la víctima. Y este es el sacrificio a los dioses. De cualquier forma, llegamos a Tiwanaku y estaba esa energía que me llamó la atención. Fue el comportamiento del grupo. Cambió. La gente no estaba contenta. No estaba en un espacio positivo. Había un muchacho encantador, un adorable irlandés. Él cambió en el comportamiento del grupo y era tan pronunciado que a la vuelta, porque teníamos que volver al Perú y estar contentos, le pedí a la gente que quisiera tomar el micrófono del autobús y contar su experiencia. Mar dijo, era un tipo realmente adorable, siempre riendo y bailando durante el resto del viaje en Perú. Él dijo, mientras estaba en Tiwanaku solo sentía deseos de gritar cada vez que alguien se atravesaba. Cuando intentaba tomar una foto me sentía muy distinto. Volveré a este punto, pero habiendo visto y vivido la experiencia y viendo la reacción, podías darte cuenta qué mundo maravilloso podía ser Perú. En cambio, Tiwanaku, el mundo que tenemos hoy, y que realmente necesitamos movernos aquí, se lo dije a la gente, es un mundo contemporáneo, porque prácticamente está tocando lo visceral y está diseñado para presionarnos aquí en el estómago. Así que cuando emocionalmente uno responde a eso, cuando emocionalmente uno por ese estímulo responde desde un punto de vista visceral y podrás hacerlo, pues es únicamente mover tu punto de atención. Y mueves tu punto de atención y al mover ese punto de atención lo llevas al corazón, sintiendo ese punto aquí, no allá en la barriga, y confrontas la situación. Lo sé porque lo he hecho yo mismo y he hablado con gente que lo hace y me han dicho, sí funciona, solo tienes que traerlo aquí, al corazón, y la situación que estás viviendo la enfrentas y parecerá muy distinta la del estómago a la del corazón. Y ahí se regula la emoción, o llegamos por lo menos a un estado de paz. Y esto es lo que necesitamos, enfrentando hacer o convertirnos en la sociedad centrada en el corazón que nos han secuestrado para manipularnos. Pero no solo se trata de mover el punto de atención al corazón y mirar la situación. Desde aquí, una vez que has movido el punto de atención al corazón, el vórtice se abre, porque ahora estás interactuando con él desde su propia conciencia, en lugar de hacerlo desde la manera dominada por esta, que es el estómago, que es la emocional. Y cuando esto se abre, lo que llega a través de ese canal energético es pura inteligencia innata, percepción innata, conocimiento innato, y de repente observas el mundo y comienzas a tener percepciones de las cosas y ves lo que pasa como de verdad es, y no como esta ha sido programada para verlo y como esta otra cosa nos lo han hecho creer. El cerebro, aislado del corazón, trabaja al unísono con el chakra emocional, o sea, con el estómago. Y este, que es el cerebro, que es el que manda, también al unísono, caramba, son una maldita pesadilla. Mira cualquier cosa acerca de la sociedad humana que no te guste. Son estos dos tramposos trabajando al unísono, o sea, la barriga y el cerebro. ¿Y de dónde proviene? De la cabeza, o del corazón.
Estoy hablando de esos programas de percepción emocional que se ejecutan desde el ADN basura. Una vez que el corazón deja de impactar de manera significativa en nuestro sentido de la percepción de la realidad y nuestro sentido de respuesta, entonces el cerebro se convierte en el gobernante de nuestra percepción, que es dictada por el cerebro hacia lo visceral, y esto está fuera del usual porque anula el corazón y puede anular todos los programas funcionando en este cuerpo desde el ADN basura, facilitando, y ahí es donde está, o donde más bien reside su poder. Por ello, esto les aterroriza cuando esto se establece. ¿A quién les aterroriza? Pues a los Anunnaki, a los reptilianos, digámoslo así, a los dioses, porque pierden poder sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que desde el corazón actuar, no desde la emoción. Y ahí es donde está su poder, y por ello el miedo a ellos les aterroriza. Y cuando esto sucede, a través de la programación de la estructura social, esto se convierte en el gobernante. Se convierte en una de dos. El corazón como gobernante equívoco, no, el corazón como gobernante verdadero, o el cerebro como gobernante equívoco de la percepción. ¿Y qué hace? Pues comienza a descodificar como sentido de la percepción. Los programas de percepción ejecutándose en el ADN basura, y esta percepción de algo se convierte en una respuesta emocional a ese algo. Y esto es una reacción de la propia programación ejecutándose en el ADN basura. Así que aquí está tu manifestación holográfica del mundo y la realidad, creadas o creados más bien por el programa en función. Y aquí está tu expresión holográfica en respuesta a esos programas alojados en el ADN basura. Este ha creado el mundo que no nos gusta, ha creado la habilidad de algunos pocos para gobernar sobre la inmensa mayoría de los demás, porque este, que es el cerebro, lo verá. El cerebro no entenderá, excepto por un punto. Este puede alcanzar, o sea, el cerebro puede alcanzar a razonar nombres, fechas, lugares, entender el nivel de ingeniería del mismo grupo. ¿Para qué? Pues para hacer guerras, razonar lo que está pasando en el mundo. Pero ver de dónde viene eso, qué hay detrás, pues eso tienes que irte al corazón. Porque si no, no puedes entrar en la madriguera del conejo. Puedes ir más allá, y es mi punto de vista, y como sea, es mi experiencia, que si tú eres un experto en 11S, en ingeniería de guerra, ingeniería de fraudes, absurdos de la manipulación política, entonces aún sigues dando vueltas y vueltas a la madriguera. Aún no has entrado, porque la película sigue, ahí está. Y esta realidad holográfica es como una película holográfica. Cuando una película toca la pantalla, listo, ya está hecho. Tú ya no puedes cambiar la película. Y eso es este mundo holográfico, porque lo que el ordenador orgánico del cuerpo está haciendo es tomar información vibracional de forma de onda, que es lo que recogen los 5 sentidos, convirtiéndose en información eléctrica para esa estructura en diferentes formas, que luego se comunican al cerebro y a toda la estructura genética, que a su vez lo decodifica en digital. Y por último, en holográfico. Así que el holográfico, aparentemente mundo físico, es el final de lo que nosotros creemos que es.
Y no te vas a poner frente a la pantalla gritándole a la película que cambie. Probablemente te dirán, ¿estás loco? ¿Estás loco? Si quieres cambiar la película tendrás que cambiar el carrete. O sea, es decir, mirar el proyector aquí detrás. Pero eso es lo que hacemos en las muchas formas. Con la gente, pues para que la gente reaccione cuando admite en cierto grado esta conspiración. Y dicen, vamos a la calle a protestar, pero no dicen no. Esto es seguir intentando cambiar la película cuando ya ha llegado a la pantalla. Si vuelves y vas más adentro de la barriguera del conejo y entiendes desde dónde se está proyectando la película, que es el desfile de otras bandas de frecuencia de la realidad a través de las familias y estructuras Illuminati, en la banda de la luz visible dentro de la misma sociedad humana, para convertirse en la película titulada Sociedad Humana. Entonces puedes ir al punto donde o desde donde ha venido y por lo tanto cambias lo que viene. Puedes ir a cambiar la película y eso es lo que necesitamos hacer. Y para hacerlo, los que lo intentan, y no estoy atacando a nadie, los que hablan de la manipulación del 11 de septiembre, y yo hago a diario en mi web esa crítica que es verdadera. Hay libros llenos de eso, necesitamos saberlo, pero si solo hacemos eso, entonces básicamente solo estamos viendo el resultado, no estamos viendo el origen, y no puedo cambiarlo, y por lo menos no cambiar el resultado, y lo que tenemos que cambiar es el origen. Cuando veo tantos investigadores de conspiraciones, les deseo buena suerte. No sé si toda la gente lo hace, pues bien por ellos. O sea, todos los que están denunciando de esa manera. Pero no están yendo a la causa, o al origen, digámoslo así. Y más allá del origen, o más allá de la causa, es ir a la raíz, porque ahí se desprende toda la problemática. Y así, en curación cuántica también se elabora el mismo sistema. Vamos al origen, lo retiramos y automáticamente ya no hay más síntomas. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.